cómo avanza su tema de las cenas navideñas, cómo avanza, ya vienen los preparativos de la cena de Navidad, la noche del 24, fin de año, mucha gente ha postergado actividades de la próxima semana y luego también pensamos en el próximo año, allí voy a tener buenos hábitos alimenticios. Pero, ¿cómo podemos prepararnos desde ahora para no postergar tanto? Siempre el día de mañana comienzo la dieta, después voy a comer mejor. Para eso se encuentra con nosotros ya a través de videollamada la doctora Sara Rivera, nutricionista. Vamos a hablar precisamente cómo alimentarse adecuadamente durante estas festividades. 7:50, como siempre, es un gusto saludar con usted y aprender, Sarita. Muy buenos días, bienvenida a Saracay. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué mejor que terminar el año que hablando de este tema de gran interés como es la Navidad, el fin de año, toda la comida que muchas veces podemos tal vez mandarnos un poco, pero realmente podemos tratar de evitar el subir de peso. Tengamos en cuenta que nosotros en diciembre podemos llegar a subir hasta 10 libras si es que no nos controlamos con esas comidas que tenemos. Entonces creo que lo principal para nosotros como Herbalife Nutrition es siempre la prevención de enfermedades y todo y mucho más en este mes, porque muchas veces también sucede que llega enero y nos hacemos los exámenes y empezamos con la glucosa elevada, colesterol alto, y todo esto es porque en el mes de diciembre no se comió adecuadamente. Ok, y todas esas 10 libras que podemos subir en un mes puede ser realmente el trabajo de todo el próximo año y así entramos en un círculo vicioso de subir, bajar como el yo-yo que nos dicen. Y entonces, ¿cuáles son esas estrategias que deberíamos asumir desde ahora para prevenir no subir tanto de peso? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo primero es planificar. Siempre es importante planificar porque nosotros ya sabemos cuántas comidas vamos a tener. Me refiero a invitaciones. Por ejemplo, yo sé que el fin de semana tal vez tengo una reunión con unos amigos, tal vez la próxima semana tengo una reunión en el trabajo. Tengo que ser más súper específico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si va a ser un desayuno, si va a ser un almuerzo, si va a ser una cena. ¿Y por qué tengo que planificar? Porque si yo planifico, pues puedo planificar el día y así controlar un poco las calorías. Ojo, que no estoy diciendo que hagamos dieta, sino que simplemente equilibremos el día. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, vamos a dar un ejemplo, si yo tengo una cena, entonces esto quiere decir que no voy a tener un desayuno muy contundente o un almuerzo muy contundente para esperar a la cena. Entonces lo ideal es tener un desayuno ligero, un almuerzo saludable, alto en vegetales con proteína, carbohidrato también, no olvidando la hidratación. Antes de irme a esta cena, pues sí es importante tener una buena hidratación, por ejemplo, un vaso de agua o muchas veces no llegar con hambre. Porque ¿qué sucede? También hay el otro lado, que cuando yo tengo una invitación, pues no como nada durante todo el día para llegar a comer a la cena. Entonces evito comer todo y como mucho más, pues llego con hambre y por lo tanto no es que no voy a pensar en comer saludable, sino voy a comer lo que yo desee porque tengo hambre. Entonces es importante evitar esta sensación de hambre también en las comidas de invitaciones que yo voy a tener. Ok. ¿Qué tanto pesa la parte emocional? Es decir, no he comido todo el día, entonces estoy con hambre, no solamente siento que estoy con hambre, sino pienso, yo creo que estoy con hambre, y claro, llego y veo que me dan un plato, y un plato yo lo veo y digo, no va a ser suficiente, así es que antes de ese plato yo ya solicito una entrada, es decir, comienzo a pensar mucho más, y a veces el ojo quiere ver varios platos cuando el estómago no necesita precisamente tanto. Sí, bueno, la parte emocional sí es importante también manejarla. Esto lo tenemos que hacer mucho identificando. Realmente, si yo tengo un hambre que es por algo fisiológico, porque realmente mi cuerpo por necesidad necesita comer, por tener obviamente energía, o realmente un hambre que es simplemente por una emoción. Ahora, este tipo de hambre yo sí puedo evitar, porque como yo te mencionaba, si yo no como nada durante todo el día, obviamente voy a llegar con hambre. Entonces necesito sí tener
en el día a día, o sea, en este día de invitaciones, pues comer todos los nutrientes que yo voy a necesitar para evitar al momento de yo llegar comer tanto, porque si yo obviamente no como nada durante todo el día, yo llego y voy a querer comer lo que sea, la entrada, el postre, y no voy a querer en sí vegetales, sino yo voy a querer carbohidrato, voy a querer mucho arroz o papas o verde y lo frito, porque realmente necesito saciar esta hambre que yo tengo porque mi cuerpo lo va a necesitar. Entonces, como yo mencionaba, es importante sí reconocer mucho esta hambre y tratar de evitar tener esta hambre emocional. Esto va a depender mucho también de cada persona, y aquí hablamos mucho de la alimentación consciente que tenemos que nosotros practicar en diciembre, porque muchas veces nos juegan nuestras emociones. Entonces yo llego y a veces tal vez hasta por estar demasiado alegre como más, o si estoy demasiado triste como más dulces. Entonces es importante identificar esto. Y también se maneja mucho lo que es la escala del hambre. ¿A qué me refiero a la escala del hambre? Pues reflexionar siempre antes de cada comida cómo yo me siento. Esta escala va del 1 al 10. Entonces el 1 realmente estoy muerto, me muero del hambre. El 10 estoy ya demasiado en cambio satisfecho. Y yo tengo que tratar de estar en un 5. Entonces yo tal vez tengo que analizar mucho si realmente tengo esta hambre fisiológica. Esta escala del hambre se utiliza mucho, siempre realmente deberíamos utilizarle antes de cada comida para poder controlar y manejar todos los alimentos que yo voy a tener en mis comidas, en mis invitaciones. Perfecto. Mira qué interesante. Y usted decía una cosa, la hidratación. ¿Cuánto tiempo antes? Ya sé que voy a la comida. Antes de que me sirvan como, o cuando salgo de mi casa, me tomo 1 o 2 vasitos con agua, me siento bastante satisfecho, que cuando llego estoy lista. ¿Qué tiempo de anticipación debería utilizar la hidratación, el agua? Y sobre el mismo tema, ¿yo debería acompañar la comida con jugos? ¿Debería acompañar la comida con agua? ¿O es prudente antes y mucho después? Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros, otro tip que siempre tenemos en Herbalife es la hidratación, acompañada de actividad física y obviamente de una buena nutrición, que es donde se engloba la hidratación. ¿Por qué menciono esto? Porque la hidratación tiene que ser desde que empezamos el día. ¿A qué me refiero? Ni bien yo me despierto, tratar de consumir aquí ya un vaso de agua. Un vaso de agua de unos 300 ml, porque con esto ya voy también a empezar a hidratar mi cuerpo. Ahora, cuando yo voy a una invitación, pues sí, lo más prudente va a ser cuando yo salga de la casa consumir un vaso de agua. Un vaso de agua, y si no me gusta el agua, pues puede ser un té concentrado, puede ser con aloe vera, puede ser tal vez una aromática, pero tratar de mantenerme hidratado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo muchas veces y mi cerebro no diferencia lo que es el hambre de la sed. Entonces, si yo no lo hidrato, pues voy a comer más. Entonces es importante, antes de cualquier invitación, cuando yo salga de casa, ya consumir un vaso de unos 300 ml. Algo también que tú me preguntabas, el acompañar con bebidas, con jugos, pues lo recomendable es mejor que no. Realmente acompañar solo con agua, evitar gaseosas, evitar los jugos procesados. Y si yo voy a tener, bebidas alcohólicas, pues tal vez tener solo una copa de vino, tal vez una cerveza y tratar de no excedernos, porque recordemos que también todas las bebidas alcohólicas me deshidratan en vez de hidratar. Ok, doctora, para cerrar, sabemos que por más que intentemos, en esta temporada de Navidad se come más de lo que habitualmente estamos preparados. ¿Qué tan prudente es una vez que termine la temporada, es decir, pasar el 31, los primeros días del próximo año, empezar con un detox? ¿Y qué tipo de detox natural o de Herbalife, por ejemplo, nos podría recomendar? Bueno, hay que tener un poco también cuidado con todo esto de los detox. Es importante siempre realizarlo de la mano de un profesional. Luego de las festividades sí se recomienda tener una alimentación tal vez a detox, me refiero a baja en azúcar, tal vez no mucha carne roja, evitar un poco los lácteos, porque son alimentos que realmente van a inflamar mi cuerpo. Con los productos de Herbalife lo que podemos apoyarnos es con la hidratación también, con un jugo verde a la mañana, en donde yo puedo incluir espinaca, apio, un poco de piña y el concentrado de aloe vera que nosotros tenemos. También un té concentrado de
que tiene, bueno, tiene sabor a frambuesa y tiene varios tés que va a ayudar a, como tiene tantos antioxidantes, me va a ayudar también a un poco limpiar el cuerpo y también a hidratar. Recordemos que este tipo de nutrición detox no quiere decir que solo debo consumir jugos, sino puedo consumir proteína porque mi cuerpo también en este caso puede sufrir. Entonces la idea es una alimentación detox, sí, acompañado también de proteína como pollo, pescado, no, tratar de que sean proteínas solo blancas, y lo que podemos también utilizar apoyado de los productos de Herbalife es el batido Fórmula 1. Nuestro batido Fórmula 1, ¿por qué nos va a ayudar? Porque simplemente es una ingesta de comida donde va a incluir carbohidratos, proteína, grasas, vitaminas, minerales, y voy a hacer que mi cuerpo descanse tal vez un poco esta parte de la digestión. Entonces es muy importante planificar todo el día con productos, pero también con nutrición para hacer un detox correcto. Perfecto. Doctora, como siempre es un gusto platicar con usted y aprendemos. Yo tengo apuntado todas las recomendaciones que nos da. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias igual a ustedes. Un buen día. Muy buenos días, la doctora Sara Rivera, nutricionista de Herbalife, y que comparte con nosotros estos tips. Y sí, por favor, planifique. Si ya esta noche tiene que comer, por favor en el día disminuya, no deje de comer, sino que sea una comida un poco más relajada, mucha verdura, deje el carbohidrato para la hora de la cena, para poder disfrutar y no subir demasiadas libras, porque luego arrancamos el próximo año con uno de los objetivos, bajar de peso, que a veces no llegamos ni al primero ni al segundo mes y no logramos el objetivo planeado.